Bien, continuamos con el tema entonces. Estamos hablando precisamente de los exámenes de laboratorio que tenían que desarrollarse. Es aconsejable que tengan todos estos datos para ver y cuantificar la posibilidad de que hayan sufrido un daño mayor en este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, en salud ocupacional lo que se hace, si se va a desarrollar una actividad en uno de estos áreas donde la altura está por más de 2.500 metros, entonces se aconseja hacer todos estos exámenes. ¿Para qué? Para que cuando si es que hubiera alguna afectación, se pueda hacer una comparación y ver el nivel de daño que pudiera haber tenido. También cuando ya estamos en el lugar y justo existen uno de estos casos, nos va a tocar en algunos casos actuar inmediatamente, ¿no? Y la forma en la que se debe actuar o la conducta que debe tomar un profesional, sea un médico, es sobre todo de dos tipos. En casos leves, es importante recomendar el descanso, que en muchos casos a veces es suficiente para resolver el problema que se presenta debido a esta situación, ¿no? O también aplicar el tema de la hidratación principalmente porque es una de las cosas que va o puede complicar a la situación del paciente. Entonces, en casos leves, cuando existe esto, o lo que normalmente se hace en La Paz, todas las personas que lleguen de Santa Cruz o de otros lugares donde la altura es mucho más baja, y pregunta llegué esta mañana y tengo un dolor de cabeza. A veces ahí en el mismo aeropuerto ofrecen, ¿no?, esas tabletas de supuestamente de coca que sirven para disminuir las molestias. Se hizo un análisis y hemos visto que contiene sobre todo paracetamol esta tableta, ¿no? Paracetamol y creo extracto de coca que utiliza. Y que en estos casos leves puede tranquilamente resolver el problema. Pero ya en casos moderados y en los casos graves vamos a ver que que va a haber una necesidad urgente de hacer que esta persona baje a niveles mucho más bajos de las que está, porque hemos de ver que puede haber una complicación, hace rato decíamos, a los pulmones, provocándose un edema agudo de pulmón, o también provocando un edema cerebral, lo cual puede afectar al paciente gravemente. Por lo tanto, una de las cosas que se recomienda es descender de altura, o sea, y bajar inmediatamente a un nivel donde la, la presión de la atmósfera no sea tan baja, ¿no? Va a necesitar el uso de oxígeno a un promedio de 3 libras más o menos. También suero fisiológico. Bueno, en estos casos, en la mayoría, siempre es abrir una vía para cualquier tipo de situación, ¿no? Aplicar suero fisiológico, utilizar analgésicos como el paracetamol o el metamizol. En cualquiera de los dos casos son analgésicos y también si hubiera un problema de la temperatura podría ser regulada por esto. Uso de antieméticos como el Torecán, de 6,5 miligramos cada 8 horas, dexametasona, que es un corticoide de 4 a 8 miligramos oral, sobre todo continuar con 4 miligramos por vía oral cada 6 horas, ¿no? El acetolamida, 500 miligramos por vía oral, dosis única, sobre todo para disminuir la presión ocular que se va a aumentar, pudiendo provocar problemas en la vista. Entonces, para esto utilizamos este tipo de medicamento. Y sobre todo considerar en el caso de que no haya la posibilidad de descender inmediatamente, usar esas camas hiperbáricas, ¿no? O sea, cámaras donde las personas van a mantenerse por un periodo hasta lograr conseguir equilibrar el organismo y mejorar al paciente. En el caso de que no se pueda, lo recomendable es que estos pacientes vuelvan a su lugar de origen. En las complicaciones decíamos hace rato que una de las cosas más importantes es el edema cerebral. Son gente que va a empezar a perder la conciencia, son gente que va a empezar a tener problemas en la identificación, en algunos otros tipos
de los sensoriales que van a disminuir. Para esto vamos a tener que usar dexametasona, 8 miligramos inicial, seguidos de 4 miligramos cada 6 horas o por varios días. Lo ideal es que estos pacientes, si están en esta situación, bajen, o sea, desciendan de altura, ¿no? La presencia de la condición atmosférica va a seguir dañando a esta persona, por lo tanto es mejor bajar. Uso de manitol, bolos intravenosos de 100 ml, sobre todo para disminuir la posibilidad de aumentar el edema cerebral, ¿no? Entonces, se van a utilizar bolos de 100 ml al 10% para ir aplicando en forma intravenosa al paciente, ¿no? Considerar una cámara hiperbárica, o sea, esas cámaras donde vamos a ver un cambio de presión y evitar de que siga dañándose, sobre todo el tema del cerebro. En el edema de pulmón también igualmente es necesario hacer que estos desciendan al lugar de origen para evitar mayores complicaciones. Se utiliza el nefedipino 20 miligramos después, sobre todo para bajar o controlar el tema de la hipertensión, ¿no? Y después otros 20 miligramos más tarde, pero ya que sea de depósito, o sea, de liberación lenta, hay que entregar cada 12 horas, ¿no? Eso va a evitar de que la presión o la hipertensión complique mucho más el cuadro. Y también en este caso se va a utilizar cámara hiperbárica. ¿Conocen lo que es una cámara hiperbárica? A ver, ¿qué es una cámara hiperbárica? Aquí tengo a 19 alumnos que me están escuchando, pero creo que están haciendo su... A ver, ¿qué me va a decir? ¿Qué es una cámara hiperbárica? Para suministrar oxígeno, doctor, Sí, pero más o menos. tiene una condición. Mm, Una no sé. modalidad terapéutica de Exacto. respirador. A ver, se trata de una cámara donde la presión está aumentada en relación a la presión atmosférica externa, ¿no? Normalmente utilizan eso, pero al revés, en forma diferente, en las personas que van a bucear y que por alguna situación se quedan por debajo del mar durante mucho tiempo. Entonces, acuden a esta cámara, pero esta no es hiperbárica, no, sino es hipoárica. O sea, disminuye la presión en relación a lo que hay en el interior del mar y estos van gradualmente recuperando. Esto hace que no tengan problemas. En cambio, si son personas que van a quedarse y van a tener generalmente problemas a nivel muscular, problemas de formación y todas esas cosas. Entonces, es una cámara donde se acomoda la presión a la presión en la que él vivía o residía anteriormente. Si es una persona que vivía en Santa Cruz, entonces van a graduar a esa altura para que en La Paz se pueda acomodar o equilibrar eso. Si no se puede, inmediatamente hay que trasladar al lugar de origen, ¿no? Entonces, para eso es la cámara hiperbárica o la hipobárica, que es al revés, para acomodar a las personas que han estado durante mucho tiempo en una presión baja. Hay muchos tipos de patologías, sobre todo en Latinoamérica, en Bolivia, en Perú, que sufren mucho de esto, sobre todo por el tipo de trabajo que se tiene. Perú, Bolivia, Chile, parte de la Argentina, están en áreas donde el empleo es principalmente la minería. Y como ustedes saben, la minería, muy pocas veces se trabaja en lugares bajos o en lugares donde la altura no es una condición para que existan minerales, sino que se hace un trabajo, por ejemplo, a cielo abierto. En cambio, hay algunos trabajos, algunos lugares donde tienen que recurrir a las montañas, sobre todo para ver y encontrar diferentes yacimientos de minerales. Por eso es que Potosí, La Paz, Oruro eran antes los departamentos que sostenían, digamos, a la economía nacional, porque
su principal fuente de empleo en ese entonces era la minería. Y mucha gente que trabajaba en la minería tenía que acudir a estos lugares, ¿no? Lugares altos, lugares elevados, donde estaba el empleo, pero también estaba el problema de la altura. Mucha gente ha tenido varios problemas de este tipo. Hoy ha disminuido un poco, pero aún hay algunas minas, sobre todo particulares, que están desarrollando este tipo de trabajo, ¿no? Hemos hablado de hipobaria hace rato, que dice disminución de la presión barométrica respecto al nivel del mar. En la medida en que nosotros subimos, a partir de los 2500, esta presión ya es más baja, por lo cual la persona siente sobre todo y tiene que desarrollar esfuerzo para captar la mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Que a veces le cuesta varias horas, hasta algunos días aclimatarse para poder desarrollar en forma normal. O también tiene un periodo de más o menos de 6 a 12 horas en el cual puede desarrollar todavía actividad normal y a partir de ahí sentir las consecuencias. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de hipobaria. La hipoxia, ya sabemos todos, es la disminución del aporte de oxígeno a las células, sobre todo a nivel del cerebro, lo que va a tener complicaciones graves, sobre todo en este nivel, en el nivel cerebral. Entonces, es una de las condiciones importantes para desarrollar actividades, sobre todo en este nivel. Plano altura geográfica. Se refiere a que la altura está sobre el nivel del mar, se encuentra entre 3.000 y 5.500 metros. Hemos dicho que para nosotros la altura o el mal de altura se va a iniciar a partir de los 2.500 a 5.500. Pero ya a los 3.000 metros vamos a tener una afectación un poco más severa, una afectación más manifiesta, una afectación más aguda, donde sí la persona va a requerir atención especializada, ¿no? En cambio, a los 2.500 es una clasificación que hemos visto anteriormente como una alteración leve, digamos, del mal de altura. Y hay varias formas en las que tenemos que ver de si el trabajador está en condiciones, si tiene problemas alguna. Para eso existe un protocolo, ¿no? Un protocolo en el cual se llama protocolo preocupacional para sobre todo ver si estos pacientes o estas personas tienen algún problema que puede empeorar con la condición de trabajar en la altura o tienen alguna condición que no les permite desarrollar. Ese examen preocupacional que lo hace medicina laboral va a tener un certificado que diga es apto o no es apto para desarrollar esta labor. Entonces esa es la importancia, sobre todo cuando vamos a iniciar el trabajo en alguna situación. Otra de las cosas es principalmente identificar el hecho de que algunas personas ya tengan algún problema crónico que pueda significar dificultad en su actividad. Por ejemplo, pacientes que sean asmáticos, pacientes que tengan problemas respiratorios, generalmente con este problema de la presión, pueden empeorar e inclusive agravarse. Por lo tanto, es importante identificar este tipo de pacientes. Igual, aquellos pacientes que esporádicamente van de viaje, o sea, unas 2, 3, 4 veces al año y a una altura más o menos de 3.000, seguramente van a ir sintiendo sintomatología si es que son sensibles. Y en la medida en que vayan frecuentemente visitando, van a ir empeorando en la sintomatología, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes son generalmente los menos indicados para viajar, porque cada uno de ellos lo que va a ocurrir es que colapsen y puedan tener complicaciones bastante graves. En el caso de la evaluación, normalmente se hace un examen preocupacional o un examen antes de realizar el periodo de inducción, antes de los primeros 3 meses de trabajo, normalmente a través de una encuesta, ¿no? Con las siguientes preguntas, por ejemplo, considerar el peso, la talla, la presión arterial, el pulso, el electrocardiograma en reposo, el rayos X de tórax,
la hemoglobina, la glicemia, la creatinina, el perfil lipídico, el índice de riesgo cardiovascular basado en el índice de Flanagan, el cuestionario de Lake-Luke y alguna evaluación médica, sobre todo anamnesis, exámenes físicos, valoración sobre todo de algunas funciones físicas y todo eso nos van a determinar si esta persona es apta para desarrollar actividades a ese nivel. Imagínense una persona con problemas sobre sobre la presencia de creatina. Nos va a significar un aumento en esto de que es un paciente que tiene problemas renales y que la posibilidad de que se empeore cuando vaya a estos lugares es latente, o sea, puede ser de que se complique mucho más, ¿no? Entonces, todas estas cosas, perfil lipídico, vamos a ver sus niveles de colesterol, vamos a ver sus niveles de triglicéridos, y si estos están altos, tampoco va a ser lo ideal enviarle a trabajar. Y así, cada uno de estos síntomas nos va a servir para identificar a la persona y la posibilidad de que pueda desarrollar estas actividades en este tipo de trabajos. Hay muchas condiciones que van a impedir desarrollar este tipo de trabajo. Por eso cuando se hace el examen de inicio antes del contrato se debe tomar en cuenta, y es una lista larga, ¿no? Por ejemplo, las insuficiencias cardíacas de cualquier origen, bloqueo completo de rama izquierda, extrasístoles ventriculares, bloqueo auriculoventricular de segundo, arritmia completa por fibrilación, angina inestable, síndrome anginoso, síndrome de Wolff-Parkinson, síndrome de Brugada tipo 2-3, miocarditis hipertrófica dilatada de cualquier origen, el bloqueo bifascicular o trifascicular, cardiopatía congénita, portador de marcapaso, que son antecedentes patológicos que van a imposibilitar a estos trabajadores puedan ir y desarrollar actividad. Sí, continúa la lista. Dice taquiarritmia, hipertensión pulmonar, hipertensión arterial, taquicardia paroxística, enfermedad pulmonar, diabetes mellitus, insuficiencia renal, accidente vascular, apnea del sueño, y sin tratamiento, y otro grupo de patologías que están en esta lista que son indicaciones de no poder ir a trabajar. Todo paciente que tenga uno de estos antecedentes, acá tenemos 32 como la anemia falciforme, todo tipo de anemia, sobre todo enfermedades de la tromboembólicas y otro tipo de lesiones, sobre todo a nivel de cardiorrespiratorio, van a imposibilitar a estas personas de desarrollar actividades o trabajos a este nivel. Entonces, solo la presencia de estas patologías es un condicionante para que no puedan desarrollar actividades ocupacionales en estos áreas. ¿Y cómo deben ser registrados, no? Todo trabajador y trabajadora que desempeñe sus labores entre 3.000 y 5.500 metros por más de 6 meses con una permanencia mínima de 30% de ese tiempo en sistemas de turnos rotativos a gran altitud y descanso a baja altitud, deberán ser registrados e ingresados al programa de vigilancia realizado por el organismo administrador de la ley 16744 que está afiliada a la empresa. Entonces, ustedes ven dentro la legislación laboral se ha visto y se ha observado que esta es una patología muy frecuente y con bastante incidencia. Por eso es que se ha incluido dentro de la ley ya en forma obligatoria a los empleadores y a las empresas a abrir un registro, ¿no? Abrir un registro de personas que están en la posibilidad de tener o adquirir este problema, sobre todo en aquellos que vienen o provienen de lugares más bajos a estos lugares más altos, entre 3.000 y 5.500 metros, y con una permanencia de 6 meses. Entonces, automáticamente son registrados, son controlados, hacen sus exámenes de supervisión permanentemente porque hay la posibilidad de que estos puedan en cualquier momento adquirir alguna complicación de estas patologías. Hay varios programas, ¿no?
Entre ellos, por ejemplo, el tema programas de vigilancia, el tema de la poliglobulia o la policitemia, ¿no? Que generalmente se debe a la presencia de un aumento de los glóbulos rojos como compensación a la falla en la presión atmosférica. Entonces hay ya programas que están haciendo control, sobre todo en las ciudades donde su altura es bastante. En La Paz, por ejemplo, existe un control permanente de este tipo de situación, como que hay también personas que en gran parte tiene una gran incidencia de ser personas que están afectadas por la hipertensión, ¿no? También tenemos el apnea central, ¿no? Lo que va a provocar generalmente lesiones bastante importantes, sobre todo en el tema del sueño, en el tema de la conducta del personal, y va a requerir actividades complementarias para tratar de compensar de principio, sobre todo para disminuir la presión intracraneal, que es una de las afectaciones que va a tener, y que una vez que se mejore seguramente estos pacientes por aclimatación, y si responden bien van a poder desarrollar actividades. Hay algunas que no van a responder, hay algunas que se van a quedar estacionarios, por lo tanto su evolución también va a ser de esa forma y más bien la tendencia a complicaciones va a ser mayor. Por eso es que se aconseja que a este tipo de personas o trabajadores que se desarrollen actividades allá y tengan este tipo de problemas, uno de los mejores consejos que puede hacer el médico es volver al lugar o descender al lugar de origen. Solo de esta forma se va a lograr, y si sigue o persiste por temas de trabajo, hay una gran posibilidad de una complicación en uno de esos dos problemas graves, como es el edema cerebral o también el edema pulmonar. Entonces, vean, cuando uno desea trabajar y dice, bueno, yo voy a ir a trabajar allá y voy a tener esto, existe la tendencia de tener problemas, sobre todo si tenemos alguna de esas condicionantes que hemos leído, la posibilidad de complicaciones, ¿verdad? ¿No? Ahora, si no hay nada de eso, entonces la posibilidad de poder aclimatarse en un periodo de un par de semanas también es latente, o sea, una vez que se acostumbre, esta persona no va a tener ningún tipo de problema. De todos modos, esta es una patología muy frecuente, sobre todo en gente que va a ir a trabajar en altura. Sobre todo, por ejemplo, les decía, en personas que están trabajando en la minería y en La Paz y Potosí son los lugares donde se hace este trabajo, sobre todo porque tienen que escarbar y tienen que entrar a las montañas que están a una altura para buscar yacimientos de cualquier tipo de material. Bien, eso es lo que teníamos que hablar. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, doctor, todo está bien. Muy